Desde siempre, la música ha sido una parte muy importante de mi vida. Y el iPod ha sido su casa, su lugar. Miles de canciones en mi bolsillo. Eso es lo que decían los anuncios. Y cumplieron. Pero, ¿y si por el camino no solo tenemos miles de canciones en nuestro bolsillo, sino un catálogo infinito, también una cámara muy decente, acceso a nuestro banco, una libreta y, en definitiva, un ordenador en nuestro bolsillo? Eso es el iPhone, pero a veces simplemente queremos escuchar música. El iPod está teniendo un comeback en 2026 como no había visto hasta ahora. Unos van a decir que es por la estética Y2K de los principios de los 2000, otros por pura nostalgia y otros dirán que el sonido por cable suena mejor y otros simplemente porque su atención ya no da para más. Y dentro de ese grupo me encuentro yo, que he decidido poner un poco de freno a todo el ruido. Sea como sea, cada uno tiene sus motivos, pero lo que está claro es que el iPod ha vuelto. Y quiero contarte sobre el iPod Nano de quinta generación, que es el iPod más único y especial que hizo Apple jamás. Ya sabes que yo soy usuario del iPod, habitualmente me habrás visto con el iPod Classic, este es el de quinta generación, el primero que tuve. Después pasé a otro Classic de séptima generación pero modificado y recientemente me compré el iPod Nano de quinta generación. Y quiero hablarte en concreto de este por un par de motivos. Primero, es técnicamente uno de los iPods más interesantes y extraños que ha hecho Apple jamás. Si estás aquí por tecnología, quédate porque es un Frankenstein que hizo Apple y a mí personalmente me parece un dispositivo tecnológicamente impecable, prácticamente impecable. Y segundo, si estás aquí porque has visto que todo el mundo está comprando iPods en 2026 y te estás preguntando por qué esta fiebre, este vídeo también es para ti y además quiero contarte por qué este Nano de quinta generación es un muy buen modelo de entrada. Hablemos de este iPod. Un diseño ultra delgado. Es ridículo lo delgadito que es. Mantiene el click wheel, esta ruedecita que te da un feedback físico que ninguna otra pantalla táctil ha sabido replicar. Se carga por aquí abajo con un enchufe de 30 pines. Tiene salida para conectarle el jack, el botón para bloquearlo y poco más. No tiene internet, no tiene Bluetooth, no tiene wifi, pero curiosamente tiene un montón de pequeñas curiosidades. Porque sí, tiene una cámara. Te cuento. Este iPod cuando salió en su día costaba $149, la versión de 8 GB, y la versión de 16, que es esta de aquí, eran $179. Bien, en su momento me parecía bastante, lo que pasa que molaba muchísimo porque era el único iPod con rueda que tenía cámara y me llamaba muchísimo la atención. Total, que el otro día estaba aburrido en casa, estuve buscando en eBay cuánto costaba, vi que estaba a $80 y dije, tengo que comprar uno. Y me ha parecido una verdadera pasada. Ya no solo porque es un reproductor de música espectacular, es diminuto, o sea, es probablemente de los productos de Apple más finitos que existen. Lo siento, iPad Pro. Sino que además también tiene cámara, podómetro, grabadora de audio y radio. 2009, de nuevo en 2026. Utiliza el legendario cargador de 30 pines que es al final otro cable más que tienes que meter en la mochila, pero me ha sorprendido mucho porque para lo pequeñito y lo finito que es, tiene una batería que aguanta bastante. Lo curioso es que justo hoy digo, venga, va, voy a salir a grabar la review y prácticamente me he quedado sin batería, pero voy a decir una cosa a su favor, y es que llevo utilizándolo 3 días y oye, creo que aguanta bastante bien. Por cierto, la batería de este iPod sí que es una batería nueva, porque estos iPods tienen un problema y es que con el tiempo muchas de las baterías se han ido dilatando y se han estropeado. Entonces, si vas a comprar uno de estos, revisa que tenga una batería nueva o aprende a cambiarla. Ya te digo, no es nada fácil y merece la pena pagar ese extra por tener una nueva batería. Obviamente por $80 tiene heridas de guerra. El cristal, que sí que es el original, tiene un pequeño rayajo aquí. Tiene una mordida en el aluminio en la parte de atrás, pero honestamente me da igual. Lo único que el propietario anterior cambió fue la batería. Ahora, ¿cuánto me dura? Pues utilizándolo de forma normal, es decir, llevándomelo al gym, cuando hago alguna tarea de casa, me está durando alrededor de unos 4 o 5 días. Pero también hay que decir que mi uso de escuchar música lo sigo compartiendo con mi iPhone y con Apple Music. Hoy es el tercer día que utilizo el iPod únicamente para ir al gym. Y la verdad es que me encanta porque es súper ligerito y además como que selecciono la música previamente. También hago la playlist y me meto como en el mood de, ok, a entrenar, Víctor. Mira, está cayendo la nieve de los árboles.
He descubierto otra cosa de este iPod Nano, y es que cuando lo agitas pone una playlist aleatoria. Ahora, es lo que me has traído. Quería escuchar una nueva canción que ha salido hoy de Kim Petras y me he dado cuenta de que no puedo hacerlo. Así que tendré que esperar a llegar a casa. En el iPhone esto se soluciona en 3 segundos. Buscas la canción en Apple Music, Play y ya está. Pero aquí no, aquí te fastidias, tienes que esperar. Pero hay una cosa positiva en eso. Se llama Delayed Gratification, que es como algo así, gratificación retardada. Y una cosa positiva es que te hace ser más intencional. Ahora tengo que esperar a llegar a casa, meterme en iTunes, descargarme la canción, meter el iPod, descargarme la canción en el iPod y después ya escucharlo. Ahora eso sí, cuando lo pongo, lo disfruto. Porque siento que he pasado por un proceso. Creo que el iPod no está volviendo porque sea mejor, está volviendo porque tiene personalidad, nos obliga a elegir y no todo tiene por qué ser instantáneo, no todo tiene por qué estar disponible siempre y a veces premeditar tu ocio también es un lujo. Quiero hablarte ahora de la cámara. Mira dónde está la lente. Es muy difícil de verdad no tapar el sensor porque cuando estás sosteniéndolo así tienes que hacer un esfuerzo consciente de sostenerlo justo por los bordes. Tienes que tener siempre cuidado de no poner el dedo delante de lo que es la lente. A ver, la calidad de la grabación es objetivamente mala, pero subjetivamente tiene su vibe, tiene su rollo así como muy retro de grabación con muchísimo grano, con mala calidad, pero también es así un poco como al final luego tenemos recuerdos más interesantes. Y además una cosa que me ha llamado la atención es que este iPod tampoco te está condicionando a que grabes en horizontal. También puedes grabar perfectamente en vertical y los menús cambian, o sea, es como que ya tenían también la idea del vídeo vertical. Este sí, ha sido el único iPod al que le han puesto una cámara. Posiblemente haya sido un experimento que luego no haya terminado yendo a ningún sitio, pero como experimento me parece súper interesante. ¿Te imaginas que hiciese un vlog únicamente con la cámara del iPod Nano de quinta generación? No lo veo tan imposible. Me parece de locos pensar que esto fue una de las primeras videocámaras que lanzó Apple. Pero la calidad que tiene, o sea, no es mala, es lo siguiente a mala. Pero cuidado, piensa que esto es época pre-Vine y muy pre-TikTok. Y lo curioso es que esta cámara permite grabar vídeo, pero no hace fotos. Es el único iPod que salió con cámara. Y sí, no cuento el Touch porque al final el Touch era una especie de iPhone recortado, más que un iPod. Esto es un iPod queriendo ser una cámara de vídeo. En los años 2000 la tecnología era muy interesante porque las marcas me daban la sensación que se arriesgaban más y sacaban pruebas que a veces funcionaban, otras veces no, pero que cuando funcionaban era como que habían dado con la gallina de los huevos de oro. La cámara no les debió de salir demasiado bien porque este fue el último iPod que salió con cámara. Y es verdad, no es la más cómoda de utilizar, los filtros que tiene son bastante malos y no vas a grabar probablemente tus recuerdos con el iPod, pero es un añadido interesante. Además de escuchar música podías ver fotos, ver tus vídeos, obviamente tus podcasts, pero es que también incluyeron una radio y un podómetro. Pero otra cosa que me llamó muchísimo la atención cuando lo saqué de la caja es que podía poner la música directamente desde este iPod y tiene como un altavoz interno que es terroríficamente malo. ¿Cómo puede molar tanto esto? Y hablemos también de Cover Flow. Puedes estar en modo vertical, metiéndote por los menús del iPod, pero cuando lo giras y lo pones en horizontal tienes la portada de todos los álbumes. Por favor, que vuelva a Cover Flow, aunque sea Apple Music. Como un guiño, estaría genial. La realidad es que al menos la música en este iPod Nano de quinta generación no se escucha mejor que en tu iPhone. Los EarPods no son mejores que los AirPods. Hay muchas cosas que hace que escuchar música desde tu iPhone
iPhone con Apple Music y con unos AirPods sea más cómodo, se escuche mejor, tengas cancelación de ruido. Pero el motivo de por qué están volviendo los iPods en 2026 no creo que sea como un sustituto de Apple Music ni de tu iPhone ni de tus AirPods, sino como un complemento a estos. Considero que mucha gente está comprándolo por vibes, pero también porque hay momentos en los que únicamente quieres escuchar música y sabemos que no tenemos autocontrol y que cuando desbloqueas tu teléfono te vas a meter en Instagram, en TikTok, que te vas a poner a mirar un montón de cosas diferentes. Y a veces lo único que quieres es escuchar una canción mientras te das un paseo, vas de un sitio a otro y ya está. O estás entrenando y no quieres sacar tu teléfono cada 2x3 y distraerte entre series. Al final, esta tecnología que solo hacía una cosa bien, en este caso escuchar música, era una tecnología que te hacía utilizarla con propósito. Cuando recurrías al iPod sabías lo que estabas buscando, cuando ibas a por una cámara de fotos sabías lo que ibas a hacer con ella, mientras que ahora con la navaja suiza que tenemos todos en nuestros bolsillos, que son los smartphones, cuando los sacamos a veces no sabemos por qué los hemos sacado, pero lo que sí que sabemos es que pasaremos 30 minutos haciendo scroll. Y el iPod al final te da la utilidad de la tecnología, pero también te devuelve tu tiempo. Y creo que por eso está triunfando. Y aquí viene mi conclusión o comentario final, y es que este iPod Nano de quinta generación es lo más cercano que ha estado del iPod de ser un iPhone, pero sin las aplicaciones que distraen. Esas se las quedó el iPod Touch. Este sigue siendo un iPod y sigue teniendo esa esencia de iPod, pero también con un montón de herramientas que al final son útiles en el día a día, como la grabadora de voz o la videocámara. ¿Quién no quiere una videocámara a 360 píxeles? Por $80 este iPod rayado con un bollón aquí me ha dado más paz mental que mi aplicación de meditación. Me ha gustado porque básicamente cuando me he querido concentrar en escuchar música, he metido la música aquí y ya está, he desconectado. No me he visto luego metiéndome en Instagram y haciendo scroll en el feed. Y eso es algo que me ha gustado. El dispositivo en sí me ha parecido una pasada, sinceramente. Tiene muchas limitaciones, pero también esas limitaciones es lo que le ha dado ese carácter al iPod. Pero también tiene otras muchas fortalezas, y esa fortaleza es la concentración. Me ha gustado. Te recomiendo muchísimo, si estás con la idea de comprarte o no comprarte un iPod, que lo pruebes. Al final son $80 y si no te gusta es muy fácil de revender. No creo que el iPod vuelva a ser mainstream, pero sí creo que necesitamos más dispositivos con intención. Y este pequeño iPod Nano me recuerda un poco eso, que a veces la tecnología no tiene que ser perfecta y hacer cada vez más cosas, sino hacer una cosa muy bien y respetar nuestro tiempo. En definitiva, si tuviese que ir a por un iPod de entrada, probablemente compraría un Nano de tercera o de quinta generación como este. Si quieres algo un poquitín mejor, intentaría buscar un Classic de quinta generación. Aquí sí que tengo que decir que la música se escucha un poco mejor por unos tags que tiene. Y además, estos de aquí tampoco son demasiado caros, pero la locura que hice yo el año pasado de gastarme $700 en un iPod modificado, no sé si lo haría otra vez. Hola, soy Víctor y bueno, espero que primero de todo que te haya gustado este vídeo. Voy a hacer una serie de vídeos de tecnología que está obsoleta o de dispositivos que son un poquito diferentes pero que para mí tienen alma. Es una serie que no llamaría RetroTech, lo llamaría más bien Tech for Humans, pero realmente es tech que a mí al menos me habla. Si te gusta, suscríbete al canal y como siempre nos vemos en siguientes vídeos. Chao.